Buenas noches, audiencia. Hoy les traigo relatos de horror de militares. Siempre he creído que los lugares absorben el dolor, que la tierra, como un testigo mudo, guarda el eco de los gritos. Mi nombre es Javier Ramos, y durante 8 años serví en una unidad de operaciones especiales. Lo que voy a contar no es un informe, es una confesión. Sucedió en las profundidades de la Sierra de Atoyac, en el estado de Guerrero, México, en una región tan hermosa como traicionera, cerca del límite entre los municipios de Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana, en una cañada remota a la que solo se llega por veredas de burro. La operación tenía el nombre en clave Cosecha Nocturna. Era octubre de 2018. La inteligencia ubicaba a una célula armada, autodenominada Los Hijos del Maíz, operando desde un campamento clandestino en la zona conocida como el Abra de la Calavera. Un nombre que, ahora lo sé, no era casual. Nos infiltramos a pie desde el norte, desde un punto ciego cerca del cerro El Aguacate. El aire olía a tierra mojada, a humedad vegetal y a ese olor dulzón y pesado de la hoja de plátano en descomposición. Llevábamos 3 días de marcha, y la tensión era un cable de acero estirado dentro del pecho. Sabíamos que no solo enfrentábamos a militantes, enfrentábamos una rabia acumulada por décadas, pero en ese momento éramos solo soldados cumpliendo órdenes. Equipo Alfa, en posición. Confirmen visual. Visual confirmado. 3 chozas. Fogata activa. 8, 10 individuos. Esperen mi señal. A las 22:17 horas, todo fue rapidez y caos controlado. Entramos por el flanco este. Hubo disparos, gritos de alerta. Neutralizamos a 3 hombres que empuñaban rifles viejos. Los demás, incluidos 2 adolescentes y una mujer mayor, se rindieron. Los reunimos en el centro del claro, cerca de la fogata. La operación parecía un éxito limpio. Incluso hubo un momento de calma enfermiza. Algunos de mis compañeros empezaron a hacer bromas secas, a beber agua. Levantamos un perímetro y un campamento provisional. La noche era fría y la neblina empezaba a descender desde las cumbres como un manto gris. Él estaba entre los prisioneros. No era el más joven, ni el más viejo. Era un hombre delgado, con los huesos de la cara marcados y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde el ojo hasta la barbilla. Sus manos, callosas y sucias, no se movían. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de mirarnos. No con miedo, sino con desprecio. Un desprecio tan absoluto que era casi físico. Lo recuerdo porque mientras revisábamos a los prisioneros, uno de los chicos nuevos, el soldado Méndez, le gritó que bajara la mirada. El hombre solo esbozó una sonrisa, un gesto torcido y amargo. Nunca supe de dónde sacó la botella. Quizá la tenía escondida entre la leña o en su ropa. Solo escuché el vidrio romperse contra una piedra, el cerillo raspar y de repente una columna de fuego se erguía donde antes estaba un hombre. Gritamos. El soldado Méndez, que estaba más cerca, reaccionó por instinto y disparó. El impacto en el hombro hizo que el hombre se tambaleara, pero no cayó. Ya estaba completamente envuelto en llamas. Entonces, él gritó maldiciéndonos. Bastardos, ustedes no son mexicanos, son perros de los que nos roban la tierra. Su patria es una puta mentira. Nos quitan todo y luego nos queman vivos. Les maldigo, a ustedes y a toda su sangre. No era un grito de agonía, era un discurso, un manifiesto pronunciado desde una pira. El olor, Dios. El olor a gasolina, a pelo y carne quemándose, a algodón incinerado, se mezcló con el humo de la fogata y la neblina. Lo peor eran sus ojos. A través de las llamas me miraba directamente a mí, y maldecía. Maldecía con cada aliento que el fuego le permitía tomar. Cayó de rodillas, luego de costado. Su cuerpo seguía ardiendo, contorsionándose en espasmos terribles. Tardamos casi 2 minutos en apagarlo con mantas y tierra. Para entonces solo quedaba algo, negro, retorcido, humeante. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Los otros prisioneros lloraban en silencio.
Mis hombres no se miraban la cara. Habíamos visto muerte, pero nunca una ira tan pura, tan autoinmoladora. Decidimos enterrarlo allí mismo, en un hueco poco profundo al borde del arroyo seco que cruzaba el claro. No dijimos palabras, solo echamos tierra sobre los restos carbonizados. Pensamos que era el final, que habíamos cumplido con la misión y que lo único que nos llevábamos era una anécdota horrible. Fue entonces cuando la niebla bajó. No era la niebla natural de la montaña, esta era densa, grisácea, y se movía de forma extraña, como si tuviera intención, y traía consigo el mismo olor a carne y gasolina quemadas. Empezamos a escuchar cosas, susurros que no venían de una dirección clara, palabras entrecortadas, corruptos, perros, mentira. El primer incidente fue con el soldado Méndez. Dio un grito en medio de la noche diciendo que una figura hecha de carbón y brasas estaba de pie junto a su tienda, señalándolo. Al día siguiente, Méndez tenía una marca en la muñeca, una quemadura en forma de dedos. No había tocado nada caliente. Decidimos evacuar al amanecer. La operación se dio por concluida, pero la niebla no se quedó en la sierra. Nos siguió, o más bien, el eco nos siguió. Un mes después, el soldado Méndez fue dado de baja por estrés postraumático severo. Murió 6 semanas después en un incendio en su apartamento en Acapulco. La policía dijo que fue un cortocircuito, pero su madre juró que él, antes de morir, le dijo que olía a gasolina todo el tiempo. 3 meses después, otro de los hombres, el sargento Ruiz, comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que se estaba quemando vivo, pero en lugar de dolor sentía un odio inmenso. Se suicidó en su coche dentro de un garaje cerrado con el motor encendido. No dejó nota, solo había escrito en el polvo del tablero, "No se apaga". 6 meses después, yo fui transferido a un escritorio, pero las noches eran lo peor. El olor a quemado reaparecía en mi casa en Cuernavaca, sin fuente alguna. Empecé a ver siluetas oscuras y humeantes paradas en los umbrales de las puertas. No se movían, solo observaban. Un año después, contacté a 2 de los otros 3 sobrevivientes. Uno había sido diagnosticado con un raro cáncer de piel que según los médicos se asemejaba a daños por quemaduras térmicas. El otro vivía aterrorizado por el fuego. Había quitado todas las estufas de gas de su casa y solo comía alimentos fríos. No creo en cuentos, no creo en demonios, pero creo en la ira. Creo que hay un tipo de odio tan concentrado, tan puro, que en el momento de su liberación violenta puede impregnar, como una mancha en la realidad. Ese hombre no murió rezando, murió maldiciendo, y su maldición no fue una colección de palabras, fue un acto de voluntad feroz, un último acto de guerra. No quería cuentos, quería que recordáramos, que sintiéramos, aunque fuera por un instante, el infierno que él creía que vivía. Y lo logró. Hace 2 meses volví a la sierra de Atoyac, no como soldado, sino como un hombre buscando respuestas. Encontré el Abra de la Calavera. La naturaleza ya había reclamado el campamento, pero en el lugar donde lo enterramos, cerca del arroyo, la tierra estaba negra y estéril. Nada crecía allí, y en el aire, muy débil, aún persistía el tenue olor a ceniza y gasolina. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde el sur, creo escuchar su voz en el crucir de la casa. No maldice ya, solo repite una y otra vez la palabra que más nos duele: soldados. Y sé que no se refiere a nuestro rango, se refiere a nuestra condena, porque al final, él tenía una causa por la que morir. Nosotros solo teníamos órdenes que obedecer. Y ese vacío, esa falta de sentido, es el combustible perfecto para que el ecoso de sus llamas nunca se apague. No sé muy bien por qué estoy contando esto ahora. Han pasado años, pero hay cosas que no se van, solo se quedan guardadas esperando el momento correcto para salir. Yo me uní al ejército hace 3 años, pensando que iba a servir para algo importante, algo grande. La realidad fue distinta. La mayoría de mis misiones no eran combates ni enfrentamientos, eran patrullajes, vigilancia, presencia. Supongo que un soldado muchas veces es solo eso,
una especie de seguro, alguien que está ahí por si algo pasa. Mi trabajo era vigilar zonas donde se creía que podían operar células relacionadas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aunque el levantamiento original fue en Chiapas, su eco llegó a lugares como Guerrero y Oaxaca. A mí me tocó Guerrero. Desde lejos todo parecía tranquilo, demasiado. Pasaba los días en distintos puntos de la sierra, apostado en montañas con un rifle y binoculares, observando caminos de terracería y asentamientos pequeños. Tenía suministros ilimitados. Si algo faltaba, se pedía. Dormía cuando podía. Comía bien. Por momentos se sentía como unas vacaciones mal pagadas. Dicen que la rutina vuelve todo cómodo, hasta que se rompe. Y cuando se rompe, lo hace de golpe. Esa tarde entendí que no estaba ahí solo para mirar. La zona que me asignaron no aparecía con nombre en los mapas comunes. Era una franja montañosa al sur del estado, lejos de las carreteras principales, donde las comunidades están separadas por horas de camino a pie. Desde los puntos altos se podían ver techos de lámina oxidados, parcelas pequeñas y humo saliendo de fogones desde temprano. Mi rutina era simple. Subía antes del amanecer a un punto de observación, me acomodaba entre rocas y matorrales y pasaba horas mirando. Caminos de terracería por donde apenas circulaban camionetas viejas, senderos que se perdían entre la maleza, gente que bajaba la cabeza cuando notaba movimiento en los cerros. No había enfrentamientos, no había disparos, solo presencia. Con el paso de los días empecé a reconocer patrones, quién entraba y salía, a qué horas se reunían, qué casas parecían abandonadas y cuáles no. Nadie nos hablaba directamente, pero sabían que estábamos ahí, y eso, en esos lugares, pesa más que cualquier palabra. Después de casi 2 semanas, la vigilancia se volvió automática. Comer, observar, dormir, repetir. Hasta que una tarde el silencio se rompió. Desde mi posición vi a un hombre correr cuesta abajo por una vereda. Tropezaba, caía, se levantaba como podía. Detrás de él venían varios pobladores. No llevaban armas de fuego. Llevaban palos, piedras, machetes sin filo. No lo perseguían para detenerlo. Lo perseguían para alcanzarlo. No intervine. Esa es la parte que más cuesta aceptar. Desde donde estaba tenía línea visual clara, pero ninguna orden directa, solo observación. El hombre cayó antes de llegar a las primeras casas. Lo alcanzaron entre 5 o 6. Lo tiraron al suelo y empezaron a golpearlo sin decir una sola palabra. Al principio pensé que lo detendrían, que lo amarrarían y llamarían a alguien. No fue así. Los golpes no eran rápidos ni caóticos. Eran constantes, metódicos, como si supieran exactamente cuánto podía aguantar un cuerpo antes de romperse. Cuando se cansaban de usar palos, usaban piedras. Cuando las piedras se rompían, seguían con los pies. El cuerpo dejó de gritar pronto. Después solo se escuchaban quejidos bajos, casi animales. Nadie alrededor parecía alterado. Había mujeres mirando desde lejos, niños sentados en una barda observando como si fuera algo normal, como si eso fuera parte de la vida cotidiana. Eso fue lo que más me perturbó. El castigo duró horas, no exagero, horas. El cuerpo dejó de moverse mucho antes de que terminaran. Cuando por fin se apartaron, lo dejaron ahí, irreconocible, respirando apenas. Nadie se acercó a ayudarlo. Reporté lo que vi. Esa noche no dormí. Me repetía que yo no había hecho nada porque no podía, porque no era mi función, pero la imagen del cuerpo seguía ahí, cada vez que cerraba los ojos. Pensé que sería un caso aislado, algo que pasa una vez y no se repite. Me equivoqué. En los días siguientes ocurrió lo mismo, en distintos asentamientos, con distintas personas, siempre igual. Alguien corría, alguien era alcanzado y luego venía el castigo. Golpes prolongados, públicos, sin prisa, como si el objetivo no fuera matar, sino quebrar. Empecé a notar algo en común. Las personas castigadas no eran extraños, eran vecinos, gente que conocía los caminos, las casas, los rostros. No eran infiltrados ni delincuentes comunes.
Pregunté, con cuidado, sin insistir demasiado. La respuesta llegó de forma indirecta. Esas personas se habían negado a unirse al movimiento, al EZLN. Habían dicho que no, y en esos lugares decir que no tiene consecuencias. Volví a reportar todo. Detallé fechas, lugares, número de agresores, describí lo que veía. No recibí respuesta, ninguna corrección, ninguna orden nueva. Eso fue peor que un regaño. Entendí que mi función no era intervenir, era observar, registrar, esperar. Y mientras esperaba, empecé a preguntarme algo que nunca me había cuestionado antes. ¿En qué momento la violencia deja de parecer violencia y se vuelve normal? 3 días después de mi último reporte, llegó la orden. Un grupo de soldados fue enviado con una instrucción clara: eliminar a los integrantes activos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esa zona. No capturar, no dispersar, eliminar. Avanzamos al amanecer. Cuando entramos a los asentamientos, reconocí los rostros. Eran los mismos que había visto golpear hasta el cansancio a otros. Los mismos que habían mirado sin pestañear mientras alguien se deshacía en el suelo. Pero ahora eran ellos los que lloraban, los que rogaban, los que pedían tiempo, perdón, misericordia. Vi a algunos arrodillarse frente a nosotros. Otros gritaban los nombres de sus compañeros mientras los veían caer. Nadie parecía entender cómo había cambiado todo tan rápido. Ahí fue cuando algo se rompió. No sentí satisfacción, no sentí justicia, solo una certeza incómoda. La dualidad humana en cómo nadie se siente equivocado cuando cree tener la razón, en cómo lo correcto casi siempre lo decide quien tiene la fuerza suficiente para imponerlo. Ese día entendí que no existen bandos limpios, solo personas convencidas de que lo que hacen es necesario. Y a veces, eso es lo más aterrador de todo. No sé si debería estar contando esto. Hay trabajos que existen solo porque nadie quiere admitir que existen. Yo fui parte de uno de esos grupos. Nos formaron para interceptar posibles amenazas al gobierno. Nada oficial, nada que aparezca en informes públicos. Cuando hay conflictos políticos que pueden crecer demasiado, alguien tiene que ensuciarse las manos antes de que todo estalle. Nuestra misión era simple en papel: identificar y ejecutar a líderes comunales ligados a un partido político en expansión, el EZLN. No capturar, no negociar, ejecutar. Ese día, estábamos acampando en medio de las cordilleras, lejos de pueblos, lejos de caminos transitados, un lugar donde la señal no llega y el silencio pesa. El tipo de sitio donde, si algo sale mal, nadie escucha. Descansábamos por turnos esperando la orden final. El cielo ya estaba oscuro cuando todo se rompió. Y desde esa noche, ya no estoy seguro de haber salido vivo de ahí. La misión llevaba semanas gestándose, pero a nosotros nos llegó reducida a lo esencial. Nada de discursos ideológicos, nada de contexto histórico, solo nombres, zonas marcadas en mapas incompletos y la instrucción de movernos sin dejar rastro. Nos dijeron que esos líderes comunales estaban organizando células, que eran un riesgo antes de que el problema creciera. No preguntamos más. Llegamos a la zona tras varias horas de desplazamiento a pie. Las cordilleras del sur son traicioneras, pendientes irregulares, árboles altos que bloquean la luna, y un viento constante que hace que cualquier sonido parezca pasos. Montamos el campamento en una hondonada natural, protegida por rocas y vegetación densa. Desde ahí se dominaban varios senderos que conectaban con comunidades pequeñas, invisibles desde lejos. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Hacía frío, pero no lo suficiente para justificar el temblor constante que sentía en las manos. Revisamos armas, establecimos turnos de guardia y nos repartimos en silencio. Nadie hablaba más de lo necesario. En esos grupos, el exceso de palabras es una forma de debilidad. Cuando cayó la noche, la oscuridad fue total. No había luces, no había pueblos cercanos, no había estrellas visibles por la nubosidad.
solo sombras y ruido blanco. El tipo de noche que te obliga a confiar más en el oído que en la vista. Fue entonces cuando entendí algo. No estábamos esperando una orden. Estábamos esperando que algo pasara. La noche avanzó lenta, demasiado lenta. El tiempo en la sierra no se mide igual. Cada minuto se estira cuando estás inmóvil, escuchando. El viento movía las copas de los árboles, y ese sonido se mezclaba con otros más pequeños. Ramas quebrándose, piedras rodando cuesta abajo, algo arrastrándose entre la maleza. Nada concreto, todo posible. Tomábamos turnos de guardia de 1 hora. Cuando no te tocaba vigilar, intentabas dormir con un ojo abierto. El suelo estaba frío y duro, y aún así, el cansancio te vencía a ratos. En uno de esos momentos, sentí que algo no encajaba. No era miedo, era una sensación más profunda, como si el lugar nos estuviera observando. Cerca de la medianoche, uno de los compañeros rompió el silencio. ¿Escucharon eso? Nadie respondió, porque todos lo habíamos escuchado. Un sonido seco, metálico, como el golpe de algo contra una roca. Luego, pasos, claros, demasiado cercanos. Apreté el rifle contra el pecho y forcé la vista en la oscuridad. No veía nada, pero el pulso se me aceleró. En esos segundos el cerebro empieza a llenar los huecos. Recuerdas entrenamientos, advertencias, historias de emboscadas. Entonces alguien gritó: «Ahí está armado, cuidado». Todo ocurrió al mismo tiempo, sombras moviéndose, una figura levantando algo que parecía un arma. No hubo tiempo para pensar si era real o no. El primer disparo rompió la noche. Después del disparo, el campamento se convirtió en caos. Gritos, órdenes cruzadas, el sonido de los seguros liberándose. Vi cómo la figura caía al suelo, alcanzada por varios impactos. Por un segundo pensé que todo había terminado ahí, pero entonces miré a mi izquierda. A pocos metros, otra silueta emergía entre los árboles. Sentí el destello antes de escuchar el disparo. Un golpe seco en el cuerpo me lanzó al suelo. El aire se me fue de los pulmones y el mundo se volvió borroso. Desde el suelo, consciente pero incapaz de moverme bien, vi cómo todos empezaban a disparar. No hacia afuera, hacia adentro. Cada uno veía algo distinto. Cada uno reaccionaba a una amenaza que solo él parecía percibir. Intenté gritar que pararan. No salió nada. El ruido era ensordecedor. Ráfagas cortas, gritos de dolor, cuerpos cayendo. Y entre todo eso, una certeza horrible empezaba a formarse en mi cabeza. No había enemigos. Con el paso de los minutos, o tal vez segundos, no lo sé, los disparos se fueron apagando. Solo quedó el eco rebotando entre las montañas. Me arrastré como pude, dejando un rastro oscuro en el suelo. Fue entonces cuando lo vi. El primer hombre al que habíamos abatido era uno de nosotros. Reconocí el uniforme, el equipo, incluso la forma en que llevaba colgada la mochila. No había arma enemiga, no había radios extraños, nada. Miré alrededor. Los cuerpos que yacían en el suelo eran todos compañeros, algunos aún con los ojos abiertos, mirando al vacío. Otros en posiciones imposibles, como si hubieran intentado huir de algo invisible. Y lo peor vino después, porque al levantar la vista, me di cuenta de algo imposible de ignorar. No había nadie en el campamento, ninguna huella adicional, ningún rastro de presencia externa. Solo nosotros disparándonos. Horas después, cuando ya no tenía fuerzas ni para pensar, escuché voces, luces. Un escuadrón de rescate había llegado tras perder contacto con nosotros. Me sacaron en camilla, envuelto en mantas térmicas, sin hacer demasiadas preguntas. Yo era el único con vida. En los informes se habló de estrés extremo, de confusión nocturna, de fuego amigo. Nadie quiso profundizar. Nadie quiso explicar cómo un grupo entrenado pudo aniquilarse solo en cuestión de minutos. Aún hoy me pregunto qué fue lo que ocurrió esa noche. Si fue cansancio, si fue miedo, si fue algo que respiramos, algo que vimos, o algo que ya traíamos dentro. Nunca volví a operaciones de ese tipo.
Y aunque han pasado años, hay noches en las que despierto convencido de haber escuchado ese grito otra vez. Ahí está armado. Era una mañana particularmente fría en la Sierra de Guerrero. No el frío que aparece en los reportes oficiales, sino ese que se te mete en los huesos cuando llevas horas sin dormir y el cuerpo ya no distingue entre cansancio y tensión. Nuestro grupo se hacía llamar Salticidae, un nombre provisional asignado en el cuartel. Nadie preguntó por qué. En esa operación, todos los equipos llevaban nombres de arácnidos. El conjunto completo se conocía como Plan Telaraña. Nunca nos explicaron el origen del nombre, solo sabíamos lo que implicaba: rodear, avanzar, cerrar espacios, atraparlos. A esas alturas de mi carrera, las órdenes ya no se cuestionaban, se ejecutaban. Salimos antes del amanecer desde un punto cercano a Chilpancingo, avanzando por brechas de terracería que serpenteaban entre pinos y encinos. La neblina era tan espesa que apenas dejaba ver unos metros al frente. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el roce del equipo táctico y el sonido seco de las botas hundiéndose en la tierra húmeda. La orden era clara: eliminar a un grupo de guerrillas campesinas que se movían entre comunidades aisladas de la sierra. No nos dieron nombres, no nos dieron historias, solo coordenadas. Si estuvo bien o mal lo que hicimos, no lo sé. En ese momento no importaba. Lo único que importaba era cumplir. Lo que no sabía era que el verdadero problema no estaría frente a nosotros, sino dentro del grupo. La operación se ejecutó sin complicaciones, demasiado limpia para mi gusto. Avanzamos por veredas que solo los locales conocen, cruzando barrancas secas, cafetales abandonados y pequeños claros donde alguna vez hubo casas. En ciertos puntos se alcanzaban a ver techos de lámina entre los árboles, pero no hubo contacto con civiles, o al menos eso quedó asentado después. Cuando encontramos al grupo, todo ocurrió rápido. No voy a entrar en detalles, no porque no pueda, sino porque no aportan nada. Movimientos aprendidos, órdenes cortas, disparos precisos. Lo que se espera de soldados entrenados. Cuando todo terminó, el silencio regresó de golpe, como si la sierra misma estuviera conteniendo la respiración. Revisamos la zona, confirmamos bajas y aseguramos el perímetro. Ninguno de nosotros resultó herido. Fue una de esas misiones que en el papel salen perfectas, de esas que se archivan sin mayor discusión. Mientras recogíamos el equipo, noté que uno de mis compañeros estaba distinto. Hablaba más de lo normal, comentaba cosas que no venían al caso, sobre lo fácil que es quitar una vida, sobre lo rápido que todo termina. No lo decía con culpa ni con orgullo, lo decía como si estuviera sorprendido. Para cualquier persona común, ese tipo de reflexiones podrían parecer normales, incluso sanas, pero entre soldados, justo después de una operación, no lo son. No se habla así, no en ese momento. Lo miramos en silencio. Nadie dijo nada. Pensamos que se le pasaría. No nos ocurrió que eso era el inicio de algo peor. Nos detuvimos en un claro natural para reagruparnos. El sol ya había empezado a subir, pero la neblina seguía pegada a los árboles, como si no quisiera irse. Ahí fue cuando el ambiente cambió por completo. Ya no había órdenes urgentes ni movimientos tácticos, solo espera. Y cuando no hay nada que hacer, la mente empieza a hablar. Fue entonces cuando él siguió hablando. Comentó sobre su infancia, sobre un rancho que decía parecerse mucho a ese lugar. Dijo que la gente cree que la vida vale algo solo porque así se lo enseñaron, que en realidad es frágil, demasiado fácil de arrebatar. Lo decía sin elevar la voz, casi reflexionando en voz alta. Nadie respondió. Entre nosotros ese tipo de discursos se cortan rápido, no porque no pensemos lo mismo alguna vez, sino porque decirlo en voz alta es peligroso. Es como abrir una puerta que no sabe cerrar. Uno de los compañeros estaba a punto de decirle que se callara. Lo vi girar la cabeza, inhalar para hablar. No alcanzó.
El sonido del disparo fue seco, corto, nada heroico, nada dramático, solo un trueno breve que rompió el silencio de la sierra. El cuerpo cayó sin siquiera entender lo que había pasado. Nos quedamos gelados, no porque no supiéramos qué hacer, sino porque nunca esperas que la traición venga de alguien que estuvo caminando a tu lado minutos antes. Él no dijo nada, solo nos miró un segundo y salió corriendo hacia la vegetación. La reacción tardó apenas segundos, pero se sintió eterna. Gritos, órdenes cruzadas, armas levantándose. Para cuando empezamos a movernos, ya se había perdido entre los árboles. La sierra es traicionera así. Te traga rápido si sabes moverte. No hubo discusión, no hubo dudas. Un soldado que asesina a otro soldado en plena operación deja de ser compañero, se convierte en objetivo. No importaban las razones, no importaba lo que hubiera dicho antes. Después de eso, ya estaba muerto, aunque siguiera respirando. Avanzamos con cuidado, marcando zonas, revisando huellas. La vegetación era espesa, el terreno irregular. Cada sombra parecía esconder algo. Cada sonido hacía que apretáramos más la arma. Mientras lo cazábamos, no podía dejar de pensar en lo que había dicho antes del disparo, en cómo hablaba de la vida, en si algo dentro de él se había roto mucho antes de que jalara el gatillo. No lo justifico, pero tampoco lo entiendo. La búsqueda duró 4 días. 4 días recorriendo barrancas, arroyos secos, senderos que no aparecen en ningún mapa. Dormíamos por turnos, comíamos lo justo. Nadie hablaba más de lo necesario. La tensión se volvía parte del aire. Sabíamos que estaba herido, no físicamente, pero sí mentalmente. Eso lo hacía más peligroso. Alguien así no piensa en salir con vida, solo en huir un poco más. El 4.º día lo encontramos en una zona alta, cerca de un risco. Estaba sentado, con la espalda recargada en una roca, el arma aún en la mano. No opuso resistencia, se había disparado. Nos acercamos con cautela, confirmamos lo evidente. No había signos de lucha, no había señales de que alguien más hubiera estado ahí. Solo él, la sierra y el silencio. Nadie dijo nada durante varios minutos. El informe fue breve. Asunto cerrado. Traición, suicidio. Todo quedó archivado como debía. Oficialmente no hubo preguntas. Pero entre nosotros sí las hubo. Han pasado muchos años desde entonces. He participado en otras operaciones, en otros lugares. He visto cosas peores, o al menos eso creí. Pero nunca he vuelto a olvidar esa misión, porque sigo sin entender en qué momento se quebró. Si fue ese día, o si ya venía roto desde antes. Si lo que dijo sobre la vida fue una advertencia o una despedida.